Y la pasada semana, el domingo pasado, traíamos la palabra de José. ¿Por qué José? ¿Qué es lo que tenía José? ¿Qué cosa tan especial tenía José? ¿Verdad? Y José tenía algo tan importante como el pacto del Evangelio en su vida. Tenía ese pacto y tenía ese Evangelio. Y eso le llevó a una cosa muy importante que también a la cual nosotros tenemos que llegar hoy. Nosotros hoy tenemos que llegar a tener nuestra propia conclusión. Quizás vamos a empezar por el final, por la conclusión. Pero tenemos que tener también la misma conclusión a la cual también llegó José. Con ese pacto, con ese evangelio, llegó a una conclusión muy importante. Él llegó a una conclusión, la más importante. Él entendió que era la evangelización del mundo. Él pudo llegar a entender esto. Él pudo llegar a esta conclusión con lo que él tenía. Y esa es la misma conclusión a la cual tenemos que llegar nosotros en el día de hoy. Tenemos que llegar a esta misma conclusión. Desde Génesis, en el capítulo 37, donde vemos esta historia, vemos que José no tenía ningún temor, no tenía ninguna razón para estar abatido, aun a pesar de estar por circunstancias adversas. No tenía ninguna temor, ninguna dificultad en eso. Tú te debilitarías, flaquearías, si realmente pudieras tener la conclusión a todas las cosas de tu vida. ¿Tendrías temor si realmente tuvieras la conclusión ya hecha en tu vida? En absoluto, para nada. Algunas personas dicen que la razón de ello era porque José tenía mucha fe. Puede ser que tuviera mucha fe, pero más bien yo creo que era porque él sabía la conclusión, él sabía el fin. Por eso tenemos que entender muy bien esta palabra. Él llegó a entender lo que nosotros a veces nos cuesta. Dios nos da una palabra: hacer discípulos a todas las naciones. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Durante muchos años hemos leído este texto, pero no lo hemos entendido correctamente. Hasta que un día nos damos cuenta, tenemos que hacer discípulos a todas las naciones. No es suficiente tener una iglesia y ya está, y vivir de domingo en domingo, sino que tenemos que tener también esta misma conclusión: hacer discípulos a todas las naciones. Marcos 16, del 15 al 20, nos viene a decir básicamente lo mismo: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Lo que es más importante, echad fuera los demonios en mi nombre, poner vuestras manos sobre los enfermos y serán saciados. Cualquier cosa que vivierais, cualquier veneno que pudierais ingerir, tú lo podrás beber, no morirás, no pasará nada. Tenemos que llegar a entender esto. Porque a partir de entender esto, a partir de este momento, las respuestas vendrán a continuación a tu vida, cuando estamos entendiendo esto. Los discípulos deben de ver y enraizar en esta conclusión. Yo os bendigo en el nombre de Jesucristo, que hoy también podáis enraizar en esta palabra que Dios nos está dando. Hechos 1:8. Tendremos evidencias, como tuvieron los discípulos. Vosotros me seréis testigos. Empezando desde Parla, Madrid, España, hasta lo último de la tierra. Tendremos evidencias si nosotros llegamos y también tenemos esta misma conclusión que tenemos que tener. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin mismo. Que este evangelio será predicado. Y cuando este evangelio llegue hasta lo último de la tierra, dice la palabra, vendrá el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Cristo. Hasta ese momento. Y esta es la conclusión a la cual llegó José. José entendió esto desde el principio, por eso pudo llegar a esta conclusión. ¿Y por qué pensáis que creo que José lo entendió? Leamos capítulo 45 de Génesis. ¿Qué es lo que José mismo llega a la conclusión? ¿Qué es lo que José había entendido? Vamos a leer solamente, podéis leer luego en casa del 1 al 8, pero os voy a leer el versículo 5. Ahora pues no os entristezcáis, dice José a sus hermanos. No os pese de haberme vendido acá,
porque para preservar de vida me envió Dios delante de vosotros. Para preservar la vida, Dios me envió. Versículo 6, pues ya había habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, para daros vida por medio de gran liberación. Versículo 8, así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. No sois vosotros, él entendió. Era Dios quien había hecho la obra porque quería traer vida al mundo, porque Dios quería salvar el mundo a través de la vida de José. Y José entendió y llegó a esta misma conclusión. Y como llegó a esta conclusión, eso mismo lo hizo convertirse en la visión para toda su vida. Él entendió, esta es la visión por la cual yo tengo que vivir. Esta es la visión por la cual yo tengo que morir. Yo tengo que ver y comprender esta visión. Y si nosotros tenemos esta misma visión, no habrá lugar a la duda. No habrá lugar a movernos bajo ningún lugar, bajo ninguna historia. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Quizá nuestra visión no es tan importante. No es tan importante, vamos a ser importantes aquí en Parla. No es cuestión tampoco de tener un templo grande. No es esa la visión. Ser abogado, ser médico, ser político, ser ingeniero. No es ser importante eso, no es lo relevante. Todo eso simplemente tiene que ser un proceso en nuestra vida. Tiene que ser el proceso. Y después de recibir estas respuestas, vas a ver entonces la evangelización del mundo. Si en el lugar donde estás, en tu trabajo, en tu medio donde tú te mueves, tú puedes llegar a entender que que es todo un proceso para que la evangelización del mundo se llegue a tomar parte o forme parte de tu vida, vas entonces a ver esa evangelización. Vas a ver todo como un proceso. A partir de eso, de ahí, vas a empezar a ver evidencias en tu propia vida. Vas a tener evidencias en tu trabajo, en tu familia, donde estés. Si oráis manteniéndonos en este pacto, vamos a ver esas evidencias. Yo os bendigo en el nombre de Jesucristo, que a través de la visión de la evangelización del mundo podamos tener las respuestas importantes para nuestra vida. José tuvo una visión a través de un sueño. Mucha gente habla de sueños y muchas veces te preguntan, es que Dios habla por sueños. Puede ser. Pero en aquella época donde no había Biblia escrita, donde no teníamos esta Biblia, donde no había una revelación todavía del Espíritu Santo, Dios tiene que obrar de esta manera. Pero Dios, ¿cómo obra a través de Moisés? A través de la palabra que Dios le da en el monte de Moreb, en el monte de Horeb. Ahí es donde nosotros tenemos que ver las evidencias, donde Dios tiene que darnos la visión. Cuando nosotros entendemos la visión, va a pasar lo mismo que le pasó a José. En medio de esa visión, él pudo entender su propia identidad. ¿Quién realmente era él? Tenemos que entender nuestra identidad cuando comprendamos nuestra visión. Mientras tanto, ¿qué estamos haciendo en este mundo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo en realidad? ¿Quiénes somos? Tengo que entender, soy un hijo de Dios. Tengo que entender que Dios me ha llamado como remanente, personaje principal en esta época, como protagonista de la evangelización del mundo, en este siglo. Dios me ha llamado para ello. ¿Qué es lo que estudio? ¿Por qué estoy estudiando lo que estoy estudiando? ¿Por qué mi trabajo? ¿Por qué debo de vivir? ¿Qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida y para qué lo hacemos? Preguntas a la gente, ¿por qué trabajas? Porque tengo que comer. ¿Ya está? ¿Solamente para comer? ¿No hay otra cosa? ¿No hay otro propósito en la vida? ¿Para pasarla bien? ¿Para pasarlo bien? ¿Solamente eso? Es una visión muy corta. Tu vida no es para tener éxito, no es simplemente para superar tu posición, para ascender en el trabajo, para tener una buena carrera y ser un hombre de provecho en la vida, que es lo que nos enseñan los papás cuando somos pequeños en el pasado.
Tienes que ser un hombre de provecho, tienes que trabajar mucho, esforzarte mucho para tener una buena carrera, una buena posición, para tener una buena economía, para vivir bien. Ese era el plan, así nos enseñaban. Pero luego todo eso resulta que te esfuerzas pero fracasas. O tienes éxito pero no te sacia, no te satisface. Cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra identidad, nuestro trabajo no es solamente para ganar dinero. Ese no es nuestro trabajo principal. Nuestro principal trabajo tiene que ser la evangelización del mundo. El segundo trabajo es lo que a ti te reporta economía para que puedas vivir y que puedas realizar la evangelización del mundo. Ese es el propósito. Esa era la visión de José. Y él entendió todo lo demás como un proceso para alcanzar este objetivo. Ahora ya sé quién soy. Ya sé qué hago en este mundo, ya sé para qué vivo, ya sé para qué trabajo, ya sé para qué estoy estudiando. Hay un propósito, hay una dirección, tengo una conclusión en mi vida. No es pasar por este mundo sin pena ni gloria, sin más, simplemente como un perrito, como un animal cualquiera. Comen, se reproducen, crecen, mueren, ya está. Y hoy en día la sociedad quiere simplemente devolvernos a ese estado semi-animal. Bueno, de eso dicen, somos animales, mamíferos, racionales. Lo de racional en algunos casos, ¿verdad? Porque hay seres humanos que parece que tienen poca racionalidad, viendo muchas veces la televisión. Pero solamente eso como un animal más de la creación, como un animal más que simplemente van a desarrollar eso en la vida. Tiene que tener, o tenemos que tener, un sentido de identidad que nos lo da el propósito o la conclusión en nuestra vida y para lo cual estamos viviendo. Dios nos da identidad, nos da propósito en la vida. ¿Cómo yo entonces, a partir de entender esto, cómo yo voy a vivir mi vida? Tenemos que mantenernos en el pacto y esperar. Tenemos que hacer todo lo posible y esperar a que la palabra de Dios se cumpla. No tendremos ninguna otra opción, solamente tener la victoria en Cristo. Solamente cuando nosotros vemos la visión y permanecemos en el pacto, simplemente las cosas ocurren. Simplemente Dios obra. Tengo que tener una conciencia correcta de quién soy. Tengo que tener conciencia de esta realidad en medio del pacto. Mira la historia, en qué punto nos encontramos en tu vida y en mi vida. ¿En qué punto estamos en nuestra sociedad? ¿Por qué Dios te llamó? Ten en cuenta la misión por la cual Dios te ha llamado. Ten en cuenta esa realidad. ¿Por qué Dios te ha llamado? ¿Por qué Dios hace la obra? Porque tiene un plan y un propósito. Hay una conclusión. Cuando tú tienes esta conclusión y tienes la visión clara para tu vida, entonces no tengas problemas. Porque van a empezar a venir respuestas. Pero no respuestas cualquiera, vas a tener respuestas únicas. Como asimismo José tenía respuestas. Mira a él. José, aunque era intimidado y fue intimidado por sus hermanos, jamás nunca sus hermanos tuvieron el nivel que tuvo José. No importa por mucho que se metieran con él. José tenía unas respuestas que eran únicas, que sus hermanos no podían ver. No pudieron alcanzar ese nivel. Aunque José simplemente era un subordinado de Potifar, era un criado de Potifar. Potifar nunca pudo llegar al nivel que llegó José. Nunca, jamás, ni siquiera el faraón estuvo a la altura de José. Incluso el faraón tuvo que doblegarse ante José. José, yo reconozco que el Espíritu de Dios está contigo. Yo no puedo discernir, no puedo ver los tiempos. Yo no puedo tener esta visión que tú tienes, no la puedo tener. Y se doblegó ante ello. ¿Qué tenemos que ver ante esta realidad? Todo en la vida de José simplemente es un proceso que tuvo que pasar. Haciéndose un esclavo, yendo a la prisión. Todo era parte del proceso. Todo tenía que ver con la conclusión a la cual él había sido llamado. Todo eso era el proceso para llegar a entender ese plan que Dios tenía, esa conclusión.
Tenemos que tener estas respuestas, porque todos los problemas que puedan estar viniendo simplemente van a ser un trampolín para alcanzar la conclusión en tu vida. Por eso no podemos estar desanimados. Por eso decimos, si yo entiendo estas respuestas, voy a entender la visión. Y si yo entiendo la conclusión de mi vida, si yo entiendo que esta es la visión, la conclusión para mi vida, voy a entender por qué están pasando las cosas. ¿Por qué vienen los problemas? ¿Por qué vienen las dificultades? Porque hay una conclusión. Por eso no me tengo que preocupar. Por eso no me tengo que angustiar. Porque sé la conclusión. Alguien que sabía muy bien la conclusión era Pablo. Pablo sabía muy bien su conclusión. Pablo sabía en su corazón, en su foro interno, él sabía. Y él llegó a una conclusión. Tengo que ir a Roma. Tengo que ver Roma. Él llegó a esa conclusión también. Tenía la conclusión, tengo que llegar a Roma porque Dios me ha dado la palabra que tengo que predicar ante príncipes y ante reyes. Tenía esa conclusión. ¿Qué le ocurrió? ¿Cuál fue el proceso? Que entró como esclavo en un barco. Un barco que se dirigía hacia Roma precisamente. Pero cuando llegó ese naufragio, él recibió una palabra, tranquilo. ¿Por qué? Mira la conclusión que tienes que ir a predicar a Roma, tienes que ir a predicar a César, tienes que estar delante de César, por lo tanto, tú no puedes parecer ante esto, simplemente lo que te está ocurriendo es el trampolín para que tú llegues a Roma, para que tú llegues ante César, para que tú proclames el Evangelio ante reyes y ante príncipes. No tienes que tener miedo, ¿sabes cuál es el problema? Esta semana mi esposa me dio la clave. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando nosotros hablamos de bendiciones, no estamos refiriéndonos a este tipo de bendiciones que nos llevan hasta nuestra conclusión. Cuando hablamos de bendiciones es cuando, pastor, tengo una gran bendición que compartirte. Cuéntame, tengo un trabajo nuevo que gano más dinero. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Pero de qué va a servir que ganes más dinero? Que voy a tener más vacaciones, me voy a poder ir por ahí más a la playa, Pero no por causa del Evangelio. Yo todavía, alguna vez, muy poquitas veces, pastor, me han subido el sueldo, tengo una gran bendición. Ah, sí, eso, porque voy a poder ofrendar más para la evangelización del mundo. No recuerdo que alguna vez me hayan dicho eso, no sé. Sí, una vez creo, una vez, dos veces. Sí, ahora estoy recordando, 2 veces. ¿Pero por qué? Porque entendemos las bendiciones desde una perspectiva física para nuestro hombre exterior, no para el interior. Entendemos las bendiciones como que voy a recibir más dinero, mejor trabajo, mejor trato. Cosas que tienen que ver con lo físico, cosas que tienen que ver con lo temporal. Pero pocas veces tienen que ver con la evangelización, con la conclusión de nuestra vida. Por eso, Dios nos bendice, no lo vemos. ¿Por qué no lo vemos? Porque no vemos la conclusión. Porque no vemos las respuestas que son únicas para llegar a la conclusión que Dios tiene para nosotros. Simplemente nos quedamos en el medio. Por eso decimos, yo tengo que tener clara cuál es mi identidad. Porque si no sé cuál es mi identidad, cuando yo recibo las bendiciones no lo entiendo. Si yo no sé que soy un hijo de Dios, si yo no estoy entendiendo mi identidad como un remanente en esta época, si yo no estoy entendiendo que soy un protagonista para la evangelización del mundo, no voy a entender las bendiciones que Dios me está dando aún en medio de toda dificultad. Por eso no puedo entender Romanos 8:23, que algunas veces los hermanos me decís o me dicen. ¿Cuál es Romanos 8:23? ¿Sabe alguien Romanos 8:23? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Y? ¿Por qué os quedáis a medias? El texto no ha terminado todavía. Este es el problema. Claro, ¿cuántos amamos a Dios? ¿Ninguno? A ver si me he equivocado de iglesia.
¿Cuántos amamos a Dios? Vale, pongamos que todos. Entonces, como todos amamos, todas las cosas nos ayudan a bien, sí, conforme a su propósito. Dirigido, enfocado en el propósito, en la conclusión de tu vida. Pero como no vemos el propósito ni la conclusión, por eso muchas veces, pastor, yo estoy orando por esta palabra, yo amo a Dios, pero estas cosas que me están ocurriendo, no estoy viendo que sean para bien. Todo lo contrario, cada vez sufro más. ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu conclusión? Porque si tu conclusión es la correcta, vas a ver que todas las cosas van a ser un proceso para tu vida. Lo bueno y lo malo, todo lo que te ocurra va a ser un trampolín sí o sí. Vas a empezar a ver entonces que todos los problemas que tú vas a tener y que tienes simplemente son las oportunidades que Dios te está dando para que puedas alcanzar esa conclusión que se ha convertido en tu visión. Todo lo que pases será una oportunidad entonces. Todo problema, amén, todo me ayuda bien, ahora sí puedo ver y entender esto, que todas las cosas me ayudan a bien, porque estoy entendiendo mi identidad, porque sé cuál es la visión que Dios me ha dado, porque sé y tengo la conclusión oportuna en mi vida. ¿Por qué entonces Dios permite que el pobre José, entre comillas, pongo entre comillas, ¿por qué ese sufrimiento? ¿Por qué ese sufrimiento de José? ¿Por qué Dios no responde inmediatamente cuando José ora en la cárcel, sino que tiene que estar alrededor de 13, 15 años, entre 13 y 15 años en la cárcel? ¿Por qué no Dios responde más pronto? Para que no tenga que soportar este sufrimiento. Hay tres razones que yo he encontrado. ¿Cuáles son esas tres razones? Dios quiere, como José, que comprendamos y entendamos cuál es nuestra conclusión. Fíjate que estando todavía en la cárcel, José todavía trabaja en su humanismo. Todavía habla con el copero, cuando tú salgas de aquí, habla con el faraón, intercede por mí. Dile que yo estoy aquí injustamente encerrado. Tú que estás cerca del faraón, habla por mí, intercede por mí. Todavía faltaba para llegar a tener su visión clara y concreta, de llegar a su conclusión última. No lo estaba viendo todavía. ¿Por qué Dios permite que a veces nosotros también pasemos por todas estas circunstancias? Para que entendamos cuál es nuestra conclusión. Por eso yo os bendigo en el nombre de Jesucristo, que hoy podamos tener la visión correcta. Que hoy tengamos y salgamos con la visión correcta. Dios nos ha mandado, Dios nos ha traído. Que podamos salir de esta iglesia hoy, de este lugar, diciendo es que Dios me ha traído a este lugar para tener esta conclusión en mi vida, para que mi vida esté enfocada en la conclusión correcta. Que hoy podamos salir con esa visión correcta en nuestra vida. Segunda cosa, ¿por qué era? Una razón sencilla que también nosotros parece que olvidamos. Empezando a veces por el pastor mismo. A veces se me olvida. Mi mala enseñanza, mi mala praxis de teología, a veces me engaña. A mí me enseñaron, las ovejas, ¿qué es lo que paren? Ovejas, no pueden parir otra cosa, ¿verdad? Las ovejas tienen que parir ovejas. ¿Y el pastor qué tiene que parir? Pastores. Eso a veces nos lo han enseñado así. Los pastores tenemos que formar pastores. Eso a veces nos engaña. También nos engañan los dones espirituales. No porque sean malos, sino porque nos lo enseñan mal. Está el ministerio de evangelismo. Ahí está el ministerio del evangelista. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, la evangelización lo harán los evangelistas, los que tienen ese ministerio, ese don.
Nos han enseñado eso. Entonces, ¿qué a veces pensamos? La evangelización, ¿qué le tiene que hacer? Los miembros de iglesia. Y a veces caemos en este engaño. Que salgan los miembros de iglesia. Y los pastores normalmente nunca salíamos. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? El pueblo de Israel no sabía qué era la evangelización. Hoy en día hemos perdido también la visión de la evangelización. Sigue siendo nuestro hermano pobre de la congregación. Enfatizamos cualquier otra cosa más y en la asistencia lo vemos. Si dijéramos que para dentro de 3 domingos, 2 domingos, tuviéramos una comida, un ágape fraternal, o un café misionero, o una actividad de esa índole, seguramente vendría mucha gente. Mucha más gente que si hacemos una campaña de evangelismo o salimos al campo a evangelizar. ¿Por qué? Porque no tenemos una conclusión clara. No tenemos la visión basada en nuestra identidad. Por eso no tenemos respuestas en nuestras vidas. Porque las respuestas están enfocadas en la conclusión de mi vida. ¿Cuál es la conclusión de tu vida? Ahí vas a ver. Si nuestra vida está enfocada correctamente, respuestas sí o sí van a venir a través de todas las circunstancias, a través del proceso de tu vida. Pero el pueblo de Israel decía, no, nosotros somos el pueblo de la elección. Es verdad, somos el pueblo elegido. Claro que sois el pueblo elegido. ¿Pero para qué? Para la evangelización del mundo. Si no, mira todos los textos, Mateo 28, id a hacer discípulos ¿a dónde? Todas las naciones. No dice al pueblo de Israel solo, no dice solo a los judíos, a todo el mundo. Hechos 1:8. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Es el universalismo, es la evangelización del mundo, es una evangelización mundial. Lo que Jesús nos dio, Mateo 24, este evangelio será predicado hasta lo último de la tierra. ¿Pero qué es lo que no se entendió? Esto. La salvación, pueblo judío. Pedro inclusive no se atrevió a confrontar esta realidad. Y en Gálatas Pablo tiene que reprenderle. ¿Por qué estás haciendo que se judaicen? ¿Por qué quieres que se circunciden? No has llegado a comprender. Es evangelización del mundo. Todas las naciones, todo el mundo, hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta entender la evangelización. Nos falta entender las misiones. Por eso, Israel sufrió. Porque no conoció el significado de la misión. Por eso hoy tenemos que orar, Señor, danos esta visión de la evangelización. Señor, danos la visión de la evangelización, de las misiones. Señor, danos esta visión. Porque si no tenemos esta visión, como el pueblo de Israel sufrió, vamos a seguir sufriendo. Hermanos, quiero bendeciros para que no sufráis. El sufrimiento viene porque no entendemos por qué. El sufrimiento viene cuando no entendemos la conclusión del Evangelio. El sufrimiento viene cuando no sé mi identidad. No, bueno, yo sé que soy pastor. Bueno, yo sé que soy anciano. Bueno, yo sé que soy obrero, que soy líder. Eso es lo que haces. Ese es tu trabajo. Tú eres un hijo de Dios. Eres un remanente. Tú eres el remanente que Dios está levantando en medio de esta sociedad, que está cortada, todo el evangelio está cortado, donde en medio de esta sociedad no hay evangelio hoy en día prácticamente, donde no hay evangelio. Y Dios nos tiene como remanentes en esta época, como remanentes para dar esta respuesta al mundo. ¿Cómo yo voy a vivir? Por causa de la evangelización. Si no, sufrimiento. Porque no hemos entendido esta palabra. Si todos nosotros conocemos el pacto, como veíamos la semana pasada, que Dios nos ha dado el evangelio, que nos ha dado el pacto, debemos de agarrar fuertemente la evangelización.
Tenemos que aferrarnos fuertemente. No hay otra opción. Evangelio significa evangelización. Si yo entiendo evangelio realmente, si yo estoy entendiendo qué es evangelio, y no dudo que lo hagamos, tengo que entender la evangelización. Si no entiendo la evangelización, no estás entendiendo el evangelio. Perdóname que te lo diga así de esta manera, quizás pueda parecer un poco rudo o brusco. Pero entender evangelio tiene que ver con la evangelización, porque evangelio es que tu vida cambia. Es que significa que Cristo está en ti. Significa que tú eres una nueva criatura. Significa que lo que ha sido grabado ha sido cambiado por una nueva naturaleza en Cristo. Y eso es una evidencia que te va a llevar a la evangelización, sí o sí. Si tú te aferras al evangelio, la evangelización no tiene más remedio que fluir. Tiene que salir naturalmente. Por eso decimos evangelización no es difícil, porque evangelización no es hacer una campaña. Evangelización no es un programa, no es simplemente ir repartiendo folletos por ahí, que todo se puede hacer, está ahí, y todo es lícito y está bien. Pero evangelización es simplemente que Cristo está en ti. La evidencia es este hombre del cual estamos tratando y hablando, José. Era su evidencia, sin una Biblia en la mano siquiera, cuanto menos un folleto. Pero su propia vida era un testimonio de evidencias. Su propia vida era una evidencia en sí. Todo lo que vivía en el proceso de su vida, todo era evidencias. Sí o sí, Potifar lo vio, Faraón lo vio, todo el mundo lo vio. Pudo llevar a cabo esta evangelización. Ver el texto, nuevamente el de Génesis 45. Dios me ha dado para dar vida. No estaba refiriendo solamente al trigo, estaba refiriéndose a la vida. La vida en mayúsculas, la vida del Evangelio, la vida espiritual. Dios me ha traído aquí para traer la evangelización del mundo, que a través del proceso de esta vida, el mundo pueda ver y comprender que Jehová es Dios único, que es el único Dios verdadero. Dios nos da evidencia para que nosotros hoy podamos estar comunicando esta verdad de que Jesús es el Cristo, el único Hijo de Dios, vivo hoy en nosotros. Sus evidencias están ahí. Por eso todo lo que hagamos, cualquier cosa, simplemente es el medio. El problema es que normalmente solo nos damos cuenta de esta realidad, como hizo José. Se dan cuenta cuando están en el punto del sufrimiento. Ay, ahora lo estoy entendiendo. Ay, ahora que estoy en este pozo, ahora que estoy aquí en lo más hondo, lo más escondido de una cárcel. Me estoy dando cuenta ahora. ¿Por qué esta palabra? Porque si lo comprendemos ahora, si comprendemos hoy, podemos evitar el sufrimiento que José tuvo que soportar. Si yo me di cuenta hoy, si yo recibo gracia hoy de tener mi conclusión, si yo hoy que soy remanente o joven me di cuenta de esta conclusión en mi vida, voy a poder evitar mucho sufrimiento innecesario. Voy a poder evitarlo si yo tengo gracia en el día de hoy. Por eso quiero orar en el día de hoy que tengáis gracia para tener esta conclusión. Que veáis esto, para que no estéis en ese sufrimiento, que no estéis ahí y que tengáis una conclusión correcta en vuestra vida. Hay veces que el problema radica en uno mismo. Hay veces que nuestro pensamiento nos engaña y podemos llegar a pensar, bueno, esto no funciona para mí, esto no va conmigo, esto yo no lo puedo hacer. A veces es mi propio engaño. Esto es para personas más preparadas que yo. Esto es para el pastor o para los ancianos, para los diáconos, para los obreros, pero no para mí. O yo que soy demasiado joven todavía, o soy demasiado mayor todavía, ya que quizás soy muy mayor. Puede que te esté diciendo es que la oración parece como que no funciona para mí, que todavía tengo malos hábitos, que tengo hábitos extraños.
Y hay veces que tenemos hábitos extraños, ¿verdad? Podemos pensar esto, incluso podemos llegar a conclusiones, ay, es que yo no puedo dejar de hacer esto o de hacer lo otro, no puedo dejar de beber, o no puedo dejar de fumar, o no puedo dejar de ver internet, o no puedo dejar de jugar en los videojuegos, o no puedo dejar de hacer esto o de hacer lo otro. A veces tenemos esto en el pensamiento, no podemos dejarlo de hacer, pensamos, nosotros somos el inconveniente, somos el problema. Pero tú mira la iglesia de Aposento Alto, mira esa iglesia primitiva. ¿Quién tenía más fuerza? ¿Quién tenía más poder? ¿La iglesia del Aposento Alto de Marcos o los fariseos? Si lo viéramos en un plano natural, vemos que los discípulos tenían respuestas en su vida. Y vemos cómo al final mismo los fariseos no pudieron competir con los miembros de Aposento Alto, aun a pesar de que no tenían nada y siquiera incluso ese Aposento Alto era alquilado. Pero no pudieron frenar a estos hombres que tenían las respuestas únicas en su vida. No intentes luchar por ti mismo, no intentes dejar estas cosas, no intentes dejarlas de hacer por ti mismo. No lo necesitamos hacer, no lo intentes. Simplemente ten la llenura del Espíritu Santo. No puedes por ti mismo, simplemente tienes que tener la llenura del Espíritu Santo. Si nuestra vida sería esta vasija, nosotros podemos tener una vasija llena de cosas. Los malos hábitos no se pueden quitar. No luchéis contra vuestros malos hábitos. No se pueden quitar. Ya os lo digo yo de antemano. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer? Simplemente sigue llenándote del Espíritu Santo. Sigue orando por la llenura del Espíritu Santo. Sigue grabando la palabra y el Evangelio en ti. Sigue llenando, sigue llenando. Porque a la medida que tú te estás llenando, todo lo que había va a ir saliendo. ¿Amén? ¿Cómo vamos a solucionarlo? Simplemente llénalo. Y yo le decía a mi esposa un ejemplo. Yo cuando a veces tomo café en casa, la parte de abajo siempre queda un poquito de pozos de café sucio, ¿verdad? Sabéis de lo que hablo, ¿verdad? Los hombres que no fregáis no lo sabréis. Pero los que cogemos a veces la taza, una taza de café, yo sabéis que utilizo las tazas, siempre dejo, cuando está sucio, lo lleno de agua, ¿y qué ocurre? Está sucia, porque todavía tiene suciedad. ¿Sí o no? Está sucia, está negruzca, está oscura. En la medida que sigo echando agua, la suciedad va saliendo. Al final, en un rato, dependiendo del café que hubiere, llega un momento donde solamente hay agua. Lo que había en los restos del café han ido saliendo en la medida que yo he ido echando agua. No trates de quitar un hábito malo simplemente porque sí. Llénate de tu Espíritu Santo. Llenaros del Espíritu Santo. Encontrar el método, el sistema para estar llenos, ser llenos del Espíritu Santo cada día. La semana pasada decía, todos los días escucha la palabra. Todos los días escucha el mensaje, cada día. Eso significa, sigue escuchando la palabra todos los días. Verás como los malos hábitos saldrán. Pastor, es que yo no puedo. Sigue llenándote. Verás como un día podrás. Pastor, es que no puedo salir al campo porque me da vergüenza. A mí también. Pero verás como si tú sigues llenando, llegará un momento donde eso fluirá de una forma natural. ¿Amén? Tenemos que ver y entender esto. Pastor, es que es así. Podemos pensar que nuestra familia, nuestro campo no es mucho, parece que no es importante, pero si tú estás orando continuamente, si tú te mantienes a través de la oración en el pacto eterno, simplemente superar nuestras heridas a través del Evangelio. Supera tus limitaciones a través del Evangelio. Sigue orando, manteniéndote en el pacto y verás cómo las heridas se sanan. Verás cómo lo que queda grabado en ti es solo Cristo, es solo Evangelio, es solo vida a través del Espíritu Santo. Simplemente. Hermanos, bendigo para que sanemos nuestras heridas. Y me incluyo. Heridas del pasado que hoy nos limitan, nos frenan, nos impiden
que podamos entender la conclusión, que podamos salir a demostrar esta conclusión en nuestra vida. Estos son heridas de nuestro pasado, decíamos la semana pasada, de nuestra infancia posiblemente, de la vergüenza que a veces hemos llegado a pasar porque nos han obligado a hacer cosas, los límites que nos hemos puesto porque hemos sido a veces malinterpretados o se nos ha enseñado mal, son heridas que han quedado. Pero no tengas problema. Todo lo que probablemente afrontarás simplemente son pequeñas pruebas simplemente, que vas a tener la victoria. No te darás cuenta de esto en realidad, de que es una gran bendición para tu vida. Incluso aunque estés pasando dificultades y pruebas en el día de hoy, tienes que entender que todo ello, por muchas pruebas que estés pasando, es parte de la bendición que Dios tiene para tu vida, si entiendes la conclusión. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que hoy puedas estar teniendo estas conclusiones importantes en tu vida. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que hoy podáis tener el sueño, la solución y la visión para la evangelización del mundo, que hoy podamos tener las respuestas únicas. En el nombre de Jesucristo oramos para que la gracia de nuestro Señor siga fluyendo en nuestras vidas, que nos sigas trayendo, Señor, la revelación profunda, que nos sigas trayendo, Señor, la convicción en nuestro corazón. Danos gracia para tener nuestra identidad clara. Señor, que hoy podamos salir de nuestras limitaciones, que podamos salir de nuestras heridas, que podamos salir, Señor, de nuestro conformismo o a veces de nuestra propia ignorancia, por no ver o no entender correctamente la palabra y el mensaje, o no poder entender los acontecimientos de nuestra vida y los malinterpretamos. Padre, gracias que nos has traído hasta este lugar. Gracias que nos has llamado y nos has escogido para dar vida. Y una vida, Señor, que tiene que ver con la vida eterna, con la eternidad. Una vida abundante. Por ello, Padre, que tu bendición, Señor, esté sobre cada uno de tus hijos en esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén.